Muchas gracias, mi comandante. La verdad que el agradecido de estar en esta ocasión en el programa soy yo, de poder interactuar una vez más con los integrantes de este programa. Yo quisiera comenzar el análisis de lo que es este asalto y toma del Morro de Arica, contextualizando un poco y desde un punto de vista, yo diría, pedagógico, poder comentar lo que se denomina como 7 campañas de la Guerra del Pacífico, de manera muy general, porque aquí vamos a navegar en un océano de conocimiento, pero con 1 milímetro de profundidad, por razones de tiempo. Y en primer lugar, cuando nosotros hablamos de la Guerra del Pacífico, tenemos que partir hablando de lo que es la ocupación de Antofagasta, ocurrida el 14 de febrero de 1879. Luego tenemos una segunda campaña, denominada campaña marítima, que quizás es bastante extensa, porque podemos decir que parte el 5 de abril y culmina el 17 de enero de 1881 con el ingreso del ejército nuestro a Lima, sin perjuicio que existen posteriormente otros episodios navales, pero ya no son tan trascendentes. En tercer lugar, tenemos lo que se conoce como la campaña de Tarapacá, tercera campaña de la Guerra del Pacífico. Y en cuarto lugar, que es la que nos convoca, una vez concluida y tomada por el ejército nuestro, ocupada lo que es el distrito de Tarapacá, peruano, comienza lo que es la campaña de Tacna y Arica. Por lo tanto, para poder entender el asalto y toma del Morro de Arica, tenemos que tener presente lo que fue la batalla de Tacna. ¿Ah? A diferencia de Arica, que es un combate, un tema un tanto técnico, pero que es importante tenerlo presente. En quinto lugar, reitero pedagógicamente hablando, en la Guerra del Pacífico tenemos lo que se conoce como la campaña de Lima, donde tenemos la batalla de Chorrillos, Miraflores y la entrada de nuestras tropas a Lima. Luego viene una sexta campaña que es quizás la más larga, la más extensa y la más dolorosa desde nuestro punto de vista, que es la campaña de la Sierra. ¿Eh? Y finalmente, la campaña de Arequipa, que es ya la última campaña de esta guerra del Pacífico y que posteriormente ya se logran las tratativas para que nuestras tropas regresen a nuestro país, en una guerra que comienza el año 1879 y culmina con el retiro y regreso de nuestras tropas triunfantes el año 1884. Por lo tanto, este combate de Arica, reitero, lo circunscribimos en la cuarta campaña de Tacna y Arica. Y en ese sentido, estos dos grandes hitos históricos es importante interrelacionarlas porque el 26 de mayo de 1880 Chile logra el triunfo en lo que se conoce como una batalla trascendente, que es la batalla de Tacna, que la trascendencia y el concepto de batalla que utilizamos en este caso es porque tiene efectos estratégicos fundamentales en el desarrollo de la guerra. En primer lugar, y quizás lo más importante, es que se rompe definitivamente la alianza Perú-Boliviana, porque luego de la derrota en Tacna, las tropas bolivianas regresan al altiplano para no volver a combatir nunca más. Y por otro lado, se pierde en esta batalla de Tacna al grueso de las tropas y regimientos más importantes y profesionales del ejército peruano. ¿Mm? Esa es la importancia de Tacna en términos generales. Y en el caso de Arica, podemos decir que geográficamente, para que nos ubiquemos, Tacna está al norte de Arica. Por lo tanto, si nuestras tropas querían avanzar posteriormente en la captura de la capital peruana, Lima, tenían necesariamente que dejar o destruir este enclave que era Arica, que tenía la importancia también de que era un puerto necesario para la logística de nuestro país en la continuación de la guerra, y por otro lado porque significaba un problema dejar en la espalda nuestra a más de 2.000 soldados del ejército enemigo. Por lo tanto, había que retroceder, por así decirlo, desde Tacna hasta Arica
para poder conquistar este enclave peruano. Existían varias alternativas, una de las que se planteó en un momento determinado, porque el Morro, recordemos que era una zona altamente fortificada y difícil de tomar, que era asediar y que las tropas que estaban en el Morro fallecieran o se rindieran por hambre y sed. ¿Mm? Esa alternativa no se eligió, sino que se decidió por parte del general Manuel Baquedano, entregándole la conducción de las acciones a Pedro Lagos, de entrar en acción y tomarse a sangre y fuego la fortaleza del Morro de Arica, sin perjuicio de que hubo diversas intentonas de que las tropas peruanas que estaban en este sitio fortificado de El Morro de Arica se rindieran. Sin embargo, las diversas intentonas que se hicieron al respecto fracasaron. Por lo tanto, se tuvo que dar inicio a las operaciones, que en términos generales se inician con la conducción, reitero, de don Pedro Lagos, pero que de una u otra forma se llevan a cabo ciertas acciones en la noche del día 7 o en la madrugada del día 7 de junio, pero que los combates propiamente tal comienzan inicialmente alrededor de las 5:30. ¿Mm? Posteriormente, con un sector en un sector de las fortificaciones del Morro, de los fuertes que existían previo a la cima del Morro. Posteriormente se inician otras acciones y operaciones en otro sector, alrededor de las 6 de la mañana, pero una vez que se conquistan los fuertes Ciudadela y los fuertes del este, comienza la acción final, y es en esa acción final que va de lo que se conoce como el Morro Gordo hasta la cima del Morro propiamente tal, donde está el Estado Mayor de las fuerzas peruanas, la que dura estos 55 minutos. ¿Mm? Eso es porque se habla mucho de que en la conquista del Morro solo duró 55 minutos, pero no se toma en consideración que previo al asalto final de nuestras tropas hubo ciertos combates para lograr conquistar determinadas fortificaciones que tenía el ejército peruano. Una vez que se conquistan estos diversos fuertes aledaños a la zona del Morro, se produce un hecho muy sintomático y que llama mucho la atención, en el sentido de que no se sabe quién fue la persona, el soldado, que en un momento determinado, luego de conquistar este Morro Gordo que se denomina, grita: "Al morro, muchachos". Y ahí se produce este ataque a la carrera, subiendo, logrando nuestras tropas irrumpir en fortificaciones, asaltando, qué sé yo, a Corvo muchas veces para romper los sacos de arena y poder tomarse las fortificaciones y trincheras que tenían los peruanos, todo un sistema de minas, que eso enardeció mucho a los soldados chilenos y que explica un poco en un momento determinado por qué se producen simplemente matar a cuanto peruano existía en un momento determinado, porque para las tropas chilenas la utilización de minas era propio de cobardes. ¿Mm? Y que además sembró una serie o produjo bastante daño en muchas de nuestras tropas. Por lo tanto, se produce este ataque fundamental en todo lo que es la conquista y toma del Morro en estos 55 minutos. Ahí se producen grandes enfrentamientos, muchas veces cuerpo a cuerpo, y actos de heroísmos. Y dentro de lo que son los actos de heroísmo de nuestras tropas, está la del comandante del regimiento cuarto de línea, Juan José San Martín, quien iba a la vanguardia
de nuestras tropas. Siendo comandante, él iba liderando el ataque y toma al Morro Arica. Y cuando ya faltaban muy pocos metros para llegar a la cima, recibe un disparo enemigo en la zona del estómago que lo deja muy mal herido, pero no muere de inmediato. ¿Mm? Nuestras tropas, viendo que el comandante de ellos había caído, las tropas del cuarto de línea asaltan con mayor ímpetu y vehemencia y logran en definitiva capturar la cima del Morro Arica. ¿Mm? Ahí se produce, en el caso del comandante Juan José de San Martín, que sus hombres lo cargan a él muy mal herido y lo dejan en la cima, de manera tal de que él pueda dar la orden, qué sé yo, o el mensaje de que misión cumplida, hemos tomado el morro. Y al poco andar, el comandante muere. ¿Mm? Cabe destacar que junto con en los actos de heroísmo de nuestras tropas, hay que también, desde mi punto de vista, ser justos en el sentido de que también las fuerzas peruanas tuvieron actos de heroísmo que son dignos de destacar. Quizás el de un personaje que fue muy vilipendiado por las mismas tropas y juzgado por los peruanos, como fue la figura de Juan Guillermo More. Y recalco el apellido More porque es el comandante de la fragata Independencia que había caído y sucumbido en el combate naval de Punta Gruesa. ¿Ah? A More se le atribuyó toda la responsabilidad de la pérdida de este buque fundamental en la escuadra peruana y por lo tanto fue juzgado y fue degradado y se le prohibió volver a vestir el uniforme naval de su patria. ¿Mm? Solamente se le permitió, y ese día en el Morro, como él era artillero, estaba a cargo de las baterías de artillería del Morro. Y él muere, podemos decir, heroicamente, y yo diría que se reivindica para el pueblo peruano a través de su muerte en el Morro de Arica. Lo mismo cabe destacar la figura de Francisco Bolognesi, un coronel bastante anciano, que él se alista, se reincorpora a las Fuerzas Armadas para entregar su vida también en el Morro de Arica. Y por otro lado está el famoso personaje Alfonso Ugarte, con el cual hay un mito, que hasta el día de hoy los peruanos lo repiten, y que es el hecho que se le atribuye a Alfonso Ugarte el haber saltado desde su caballo con la bandera peruana para que no cayera en manos del enemigo desde el Morro hacia el mar. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho en los últimos años, se ha determinado que eso es más un mito que un hecho real que pudiese haber ocurrido, por distintas circunstancias que no nos da el tiempo para poder explicar. ¿Mm? Pero ese es uno de los grandes mitos que existen y que me parece también destacar a Alfonso Ugarte sin perjuicio de ser objeto de este mito como un personaje heroico del ejército peruano. Por otro lado, hay otro mito que también me gustaría desentrañar en este tema, porque en el caso de esta obra monumental chilena, que es de Adiós al séptimo de línea de Jorge Nostroza, él habla de la chupilca del diablo. ¿Mm? Todos hemos escuchado hablar de la famosa chupilca. Y si uno logra analizar, que lo han hecho algunos historiadores, en particular don Rafael Mellafe, que es un investigador histórico de la Guerra del Pacífico, él solicitó los ciertos peritajes de médicos para analizar la composición de la chupilca del diablo. Y esta, más que envalentonar y darle fuerza, vigor y ánimo a los soldados, de acuerdo a la composición de esta chupilca, que era aguardiente con pólvora, la pólvora negra que se utilizaba en esos momentos, en vez de haberle dado una vitalidad a nuestros soldados, simplemente los hubiese dejado enfermos de tal forma que hubiese sido imposible que pudiesen haber subido el morro. Por lo tanto, ese famoso mito de la chupilca del diablo, si ustedes lo googlean y lo buscan ratificar, van a encontrar que también es uno de los grandes mitos surgidos en la Guerra del Pacífico. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene
la toma del Morro Arica, este hito fundamental. En primer lugar, que Chile logra hacerse de un puerto importantísimo para todo lo que es el proceso logístico que va a significar posteriormente la toma de la capital virreinal de Lima. Y por otro, que Chile logra ya conquistar todo lo que es la zona sur del Perú, llámese la provincia o distrito de Tarapacá, junto con Tacna y Arica. ¿Ah? Y se logra complementar, por así decirlo, también lo que es la destrucción de este ejército profesional y más importante de Perú. Por lo tanto, ya las tropas que van a defender Lima son principalmente personajes que se retiraron de la zona del frente sur de Perú y las reservas que hace uso Perú para poder enfrentar esta última etapa de la guerra. Eso sería mi comandante, mi exposición, sin perjuicio que solicito su venia para poder saludar a uno de los integrantes que Adelante, está en este adelante. panel, porque en virtud de estas glorias de la infantería que triunfaron en este asalto y toma del Morro de Arica, Chile celebra todos los días 7 de junio, y en Arica es feriado, por otro lado, lo que es el Día y las Glorias de la Infantería. Y por eso yo quisiera saludar aquí al suboficial mayor, don Óscar Silva Abarca, un gran infante y además un integrante del famoso Batallón de Hierro que hizo toda una labor meritoria en lo que fue la ayuda a Valdivia en el terremoto del año 1960. Así que un saludo a mi suboficial Óscar Silva Abarca.